Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas te seguiré. Oh alma mía, recuerda que Él es fiel. Él es fiel. Este día vamos a continuar con el tema de los dones espirituales. Y les dije que iba a dejar para una sola clase el tema de discernimiento de espíritus. Pero el tema de discernimiento de espíritus es sumamente importante, considero yo. Pero hay que captar bien desde el inicio, porque en lo que yo escribía y preparaba esto me doy cuenta que debemos distinguir entre lo que es el discernimiento natural, el discernimiento espiritual y el don de discernimiento de espíritu, que son tres cosas diferentes. Y entonces yo voy a comenzar por el principio, voy a comenzar por abajo, que es hablando sobre el discernimiento natural. Todos nosotros de alguna manera desarrollamos un discernimiento natural. ¿De qué depende el discernimiento natural que las personas desarrollan? Depende muchísimo de la educación que tienen en casa, de la educación que reciben en la escuela, del ámbito que los rodea, de las experiencias que tienen en la vida. ¿Sabe que una de las cosas que más aporta a nuestra experiencia son los viajes? No necesariamente tiene que ir a París, a la Tour Eiffel, a tomarse fotos. Usted puede ir a Linaca, Orocuina, Pespire, y ahí también usted va a tener experiencia. Bueno, últimamente está muy de moda andar puebleando. ¿Ha oído usted eso, no? De pronto yo veo que hacen falta un montón de jóvenes. ¿Y qué pasó que no vinieron el domingo? No, es que se fueron a pueblear, andan en Cantarranas, o andan allá en Copán, o andan en no sé dónde. O sea, alguien renta un busito y les invita a tener un día en un pueblo, lo cual es muy bueno. Les da experiencia. Y todas las experiencias que nosotros tenemos nos ayudan a desarrollar el discernimiento natural. Entonces podemos decir que el discernimiento natural es como una virtud o un juicio que uno desarrolla, mediante el cual podemos percibir o declarar la diferencia que existe entre varias cosas en una situación similar o específica. Es el criterio o la capacidad de distinguir, y también es la cualidad de ser capaces de ver aún detrás de lo que está oscuro. Pero algo que yo recibía ayer es que para desarrollar el discernimiento natural entran en juego los sentidos naturales. No lo había visto de esa manera. Pero le hago una pregunta. Para distinguir si algo es negro o blanco, ¿qué sentido usa? El de la vista. Para distinguir si algo es amargo o dulce, ¿cuál sentido usa? El del gusto. Para distinguir o discernir si algo es áspero o liso, ¿cuál sentido usa? El del tacto. O sea, todos nuestros sentidos. Si usted quiere saber si algo huele fuerte o no, pues usa el sentido del olfato. Para distinguir si algo es agudo o grave, ¿qué sentido usa? El del oído. Entonces, en el discernimiento natural están involucrados los sentidos físicos o los sentidos naturales. Y un niño, creo yo, entiendo, nunca llevé materias pedagógicas, pero entiendo que se le desarrolla al niño en la escuela, y debería ser en la casa también, a conocer diferentes texturas, ¿verdad? Por eso las cajas de arena, por eso se les pone a tocar diferentes superficies, para que ellos vayan desarrollando ese criterio o ese discernimiento natural de las cosas. Hay personas, si sea auditivo, visual, tacto, etcétera, ¿verdad? Todo. Es bien interesante que, por ejemplo, en algunas culturas consideran como muy rico algo que en otras culturas no. Un ejemplo, ¿cuántos aquí les gusta el brócoli? Levante su mano. ¡Uy! ¡Felicidades! También educados ustedes. La mayoría de los hondureños les va a decir que el brócoli no les gusta.
Bueno, yo tengo un hijo ministerial que no le gusta el apio. Eso es increíble. Lo vamos a castigar. Se dio color, ¿verdad? Ya sabe quién es. Pero ¿qué pasa? La manera como nosotros fuimos enseñados o criados, casi a ninguno le dieron a comer brócoli de niño. Quizá lo vino a probar después, o no sé, coliflor y otras cosas que tal vez no sean muy comunes. Pero yo recuerdo que nos decía el profeta Yuhani que para él, cuando se portaba bien, a él no le daban chocolates como nosotros, que si un niño se porta bien le da chocolate. No, a él le daban brócoli, pan de linaza, de esas cosas feas que uno no quisiera probar. Allá en Finlandia eso es lo que le dan como un estímulo por portarse bien. Entonces, de cultura a cultura, el criterio puede variar, ¿verdad? Porque para algunos algo es bueno y para nosotros quizá no, o algo es bonito y para otros quizá no. Uno lo puede ver en decoración. Cuando usted le dice, es peligroso decirle a alguien voluntarios para decorar, ¿verdad? Porque cada quien va a decorar según su criterio. Y puede ser que el criterio del que está decorando no es el mismo que el del pastor o la pastora. Y alguien puede venir y decir, ay, qué feo. Pero para la persona que decoró es muy lindo. Porque el criterio depende mucho de la educación que recibió y cómo desarrolló los sentidos naturales. Entonces, aún hay cosas de percepción. Yo puedo decirle que algo está muy lejos y para otra persona le puede parecer que está muy cerca. El criterio también está relacionado con uno mismo, ¿verdad? Yo les decía anoche a los amados que antes uno decía que alguien era joven cuando tenía menos de 30 años. Pero en la medida que nosotros vamos avanzando, yo ahora le digo que alguien de 75 es un pibe, es un jovencito. Entonces el criterio va cambiando según nosotros nos vamos desarrollando, ¿cierto? Bueno, y hay cosas que en un tiempo a uno no le parecían bonitas y de pronto le empiezan a parecer bonitas. El criterio va cambiando. Cuando Rigo y yo nos íbamos a casar, ay, va a decir él, ya va otra vez con eso. Estábamos buscando los muebles de baño. Y entonces yo le decía que por qué no comprábamos lavamanos inodoros color café tabaco. Y él me quedaba viendo así como, qué mal gusto. Bueno, pues entonces unos azul marino, azul mar. Y qué feo. Y al final él me dijo, ¿por qué no los compras blancos? Para lo mismo sirven. Y yo le dije, blancos. Pero después de años, yo empecé a poner todo blanco. Entonces, a veces el criterio de lo que tú consideras bonito en una etapa de tu vida puede variar con la vivencia, puede variar con la influencia, con la moda, con la experiencia, con el uso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en un tiempo nuestra casa estuvo pintada de anaranjado, pero shocking orange, pero ahora está blanca. Entonces, aún eso te puede ir cambiando, el discernimiento natural de lo que consideras agradable, lo que consideras bonito, lo que consideras cómodo, puede ir cambiando, pero en ello tiene que ver los sentidos naturales. Y puedes discernir entre lo bueno y lo malo, lo complicado y lo sencillo, lo alegre y lo triste, la noche y el día. Mire, alguna melodía a alguien le puede parecer wow, y yo le escucho y digo, ay no, qué melancólico está eso. O sea, me imagino que es subjetivo, pero uno aprende a discernir entre lo uno y lo otro. Los músicos tienen que desarrollar mucho su criterio y su discernimiento, sobre todo usando el sentido del oído, ¿verdad? Entonces, para ellos saben que es grave, que es agudo, que está entonado, que no está entonado. ¿Sabe que cuando comenzamos la congregación, lo crea o no, yo dirigía la alabanza? Hasta que me dieron el sobre blanco, ¿verdad? Pero Pastor Remo era uno de mis discípulos, ahí se acuerda. Y luego llegó la pastora Mirlen, por la gracia y misericordia de Dios que nos salvó. Pero era bien interesante porque yo podía estar en el otro cuarto, en el otro salón,
y ellos estaban practicando en el salón general, y desde allá yo sabía cuando alguien estaba desafinado o desentonado. Entonces yo no canto, no toco instrumentos, pero tengo un oído bien crítico de lo que es y lo que no es, o lo que debería o lo que no debería. Entonces como que uno va desarrollando ciertas habilidades, ¿verdad? Yo oigo cuando se desafinan, se desentonan, cuando se salen del etcétera, aunque yo lo haga al cantar, pero lo sé identificar. Bueno, por ejemplo, si usted quiere discernir entre lo barato y lo caro, también es subjetivo. A un millonario algo le puede parecer una baratija, cuando a otra persona le puede parecer algo caro. Entonces todo depende, para desarrollar el discernimiento natural, de su educación, de su cultura, de su entorno, de su forma de vida. Lo que para unos es agradable, para otros es desagradable, etcétera. Pero cada quien desarrolla el discernimiento natural. Ahora, si nos vamos al discernimiento espiritual, obviamente allí usted ya no va a usar los sentidos naturales, sino que usa los sentidos espirituales. Vale decir que para cada sentido natural hay un sentido espiritual que equivale a él. Es decir, nosotros tenemos visión espiritual, así como tenemos vista natural, tenemos oído espiritual. Hay cosas que usted escucha en el ámbito del espíritu que no los oye con este oído corruptible, sino que es con el oído espiritual. Hay cosas que usted las huele espiritualmente. Desde que llega a un lugar, usted puede percibir el olor espiritual de ese lugar. Fuimos esta semana a un lugar y yo iba emocionada porque iba a buscar unos zapatos. Ya la pastora Abby sabe de qué le estoy hablando. Y cuando yo llegué a aquel lugar, mis sentidos espirituales se me empezaron a activar y las antenitas de vinilo se me empezaron a hacer así, ¿verdad? Y entonces había una colección de Budas, desde el más chiquito hasta el más grande. Y todo me olía a viejo. Y yo no estoy vieja, yo estoy joven. Todo me olía a viejo, como a rancio, no sé cómo explicarlo. Pero como abandono, Pero venía la dueña del lugar para hablar conmigo. Y yo decía, esta mujer es de Dios. Tiene una mezcla bárbara, pero es de Dios. Entonces, el discernimiento espiritual te sirve aún para sobrepasar lo que ves naturalmente y en medio del revolú natural poder ver lo espiritual. Mire, yo iba a hacer un montón de mandados a San Pedro Sula. Solo hice ese de hablar con esa mujer porque me tuvo como 3 horas ahí, 2 horas o algo así. Y pudimos orar por ella, bendito sea Dios. Y bueno, el Señor es bueno. Y es una mujer de reino. Pero claro que hay que sacudirle todas las mezclas. Entonces, nosotros, para establecer el reino de Dios, no podemos dejarnos llevar por el discernimiento natural, sino que tenemos que anteponer el espiritual por encima de lo natural para poder alcanzar a la gente para Cristo. Si nos dejamos llevar por lo que vemos con el ojo natural o lo que sentimos o lo que oímos, no vamos a avanzar en el reino. Tenemos que ver más allá. Así que vamos a hablar del discernimiento espiritual un poquito, aunque nuestro tema es el don de discernimiento de espíritu. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Porque la verdad y el error usted no lo puede distinguir con discernimiento natural. Tiene que ser espiritual, porque la verdad es espiritual. Porque Cristo es la verdad. Entonces, en el discernimiento espiritual, que tiene que ver con que usted desarrolle lo que está dentro de su espíritu, y el Espíritu Santo es lo que está dentro de usted, usted puede discernir dónde está la verdad y dónde está el error. Es la precisión en la capacidad de ver la verdad. O sea que en medio de alguien que puede estar en error, usted puede discernir que hay algo de verdad en ellos. O en medio de alguien que está en las tinieblas, usted puede discernir que hay palabra allí adentro de verdad. Alguien que quizá cuando era niño se sembró en él la verdad o en ella, pero con el andar de la vida entró en las tinieblas en búsqueda de eso, pero la verdad ahí está todavía, aunque esté envuelta de otra cosa que no es verdad.
Ahora, el discernimiento espiritual es fundamental en la sabiduría. La sabiduría no viene del intelecto, no viene de lo humano. La sabiduría viene de Dios y es imposible tener sabiduría sin Dios. No es lo mismo inteligencia que sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios, tiene que ver con la verdad y tiene que ver con la naturaleza de Dios. Yo siempre les comento cómo mi mamá presenta a la familia, ¿verdad? Y es que a mí me da risa. Pero ella siempre saca pecho con mis hermanos y yo reconozco que mis hermanos son unos genios. No he visto otros así como ellos, de verdad, como que se pulió Dios con los genes que le puso. Y entonces mi mamá cuando le preguntan por sus hijos dice, bueno, el menor es médico veterinario especializado en Texas A&M con una especialidad de trasplante de embriones fecundados. Igual, ya con eso ya lo dejo. El otro, dice, el que le sigue, es un médico pediatra intensivista especializado en el hospital de Zurich y en neonatología y no sé qué, no sé cuánto. Y, wow. Y la otra anda por ahí predicando en los parques. Entonces, yo le digo, ellos son más inteligentes, pero yo soy sabia. Porque yo elegí al Señor. Yo tengo la sabiduría de Dios. Yo elegí al Señor por encima de todo lo demás. Entonces, aún para elegir al Señor, se necesita la sabiduría de Dios. Se necesita a Dios que nos atraiga y que nosotros podamos responderle a Él. Pero es imposible obtener sabiduría sin Dios. Él es el que da el discernimiento o lo quita, el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual es entender una verdad porque Dios te iluminó. Es decir, tú puedes estar leyendo la Biblia como un libro de literatura. Creo que yo leí en algún momento de mi vida en literatura el Cantar de los Cantares. Pero cuando con la sabiduría de Dios tú comienzas a leer las Escrituras, es otra cosa. El Espíritu Santo viene, te alumbra, te ilumina y empiezas a extraer la vida y la verdad de eso que estás leyendo. Eso es sabiduría. Sabiduría de Dios. Y eso tiene que ver con el discernimiento espiritual. De esa manera nosotros podemos saber cuando alguien está predicando letra, conocimiento o está hablando sabiduría del Espíritu. Y la sabiduría del Espíritu, cuando la compartimos, es lo que puede ocasionar un impacto en el espíritu de las personas. Cuando solo estás hablando intelecto o solo estás hablando conocimiento, por muy bueno que sea, eso se va a quedar en la mente y en el intelecto de las personas y seguramente después de un año habrá olvidado el 95% de lo que escuchó. A no ser que lo haya notado y lo esté repitiendo constantemente. Pero cuando es sabiduría del Espíritu y tú lo disciernes espiritualmente, hay un depósito que queda dentro de ti, que quizá no recuerdas exactamente lo que te dijeron, pero hay una luz, algo que te alumbró, algo que vino a ser parte de tu vida. Entonces el discernimiento espiritual es importante que nosotros lo podamos desarrollar. Y el discernimiento espiritual, o la sabiduría de Dios, marca una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Quiero que vaya conmigo a 1 de Corintios, capítulo 2, verso 14. En determinado momento yo enseñé la diferencia entre el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. No vamos a ir allá, pero si a usted le interesa, escríbale al hermano Roger que él le va a mandar el video. Pero dice 1 de Corintios 2:14. Por cierto, quiero pedir disculpas a los que están conectados por internet. Les comento que desde el día viernes estamos sin internet. Nuestro proveedor se llamó al silencio por varios días y aunque lo crean o no, al final le contestaron hoy, ¿verdad, amado? Pero dicen que es un corte de la fibra óptica y aparentemente solo de nuestra línea. Qué cosa, ¿no? Y como que el problema está en la oficina de hermana Angie. No sé qué explosivo tiene ella por ahí en la oficina. Pero bueno, el punto es que solo nosotros. Pero gracias al Señor
y a estos tecnólogos preciosos que tenemos, no sé cómo, y creo que hermano Oscar no sabe, pero le robamos internet a Sunshine de cable color y hicieron una curva así como un boomerang y de aquí me lo mandaron a la casa y de ahí lo pasaron para acá, pero sé que en determinado momento se perdió la señal, así es que disculpen la interrupción, pero esa es la razón y la causa, pero el enemigo no iba a impedir que se transmitiera esta reunión, así es que ahí estamos con internet prestado, ya no es robado porque ya sabe el hermano Oscar. Pero increíble cómo ellos lo hicieron, no lo sé, ¿verdad? Pero para eso estudiaron eso. Bueno, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, fíjese. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Voy a hacer allí una pausa. A veces viene gente nueva o llega gente nueva a su reunión. Y uno espera que esa gente nueva adore a Dios. Y puede ser que el que está al frente, que se ha convertido en un animador, le dice, adore, 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 vamos. Póngase de pie, levante las manos, mueva esto, haga lo otro. Si es un hombre natural, no puede discernir las cosas del Espíritu. Y la adoración es algo del Espíritu, no es natural. Es posible que ese hombre natural sí pueda entrar a bailar danzando en otra temporada, porque eso es algo pegajoso, donde tiene que ver el cuerpo también y las emociones. Pero cuando ya hablamos del tema del espíritu, no podemos pretender que el hombre natural discierna las cosas espirituales. Y tal vez comenzamos a compartir un tema que no entienden tampoco. Menos van a entender si alguien se cae y para los pies o si les agarra el vino a las hermanitas y empiezan a dar vueltas de un lado para otro, no van a entender. Y algunos dirán, eso es de locura, parece hechicería, esa cosa rara. Entonces, porque el hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu. Ahora, no significa que nosotros debamos de detener las manifestaciones espirituales porque hay gente natural, de ninguna manera. Algo que sí yo he entendido, que aunque sean naturales, pero son llamados de Dios, aunque no entiendan, van a decir, yo no entiendo, pero me gusta. Y van a volver. Pero si no están determinados de parte de Dios para quedarse con nosotros, cuando usted dé la vuelta o tome la ofrenda y vuelva a ver, ya no están, ya se fueron. Se asustaron. Entonces hay un tiempo, pero también tiene que ver con el discernimiento espiritual. Verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo dijo a los corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos entender que posicionalmente todos los que hemos nacido de nuevo tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, no todos usamos la mente de Cristo plenamente ni desde el principio. Aunque posicionalmente tenemos la mente de Cristo, como que seguimos usando la mente adánica en muchas cosas, hasta que por la lectura de la palabra, por la revelación del Espíritu, comenzamos a rendir todas las cosas de esta mente natural y someterlas al Espíritu de Dios hasta que llega un momento que realmente estamos pensando, decidiendo y actuando con la mente de Cristo. Pero es un ejercicio. Cada vez que someto mi mente natural al Espíritu de Dios y comienzo a pensar con la mente de Cristo. ¿Cómo sé que estoy pensando con la mente de Cristo? Porque está alineada con su palabra, porque está alineada con su Espíritu Santo. La mente de Cristo sigue las normas o las reglas o las características que están contenidas en la palabra de Dios. Ahora, no todos los creyentes actúan con la mente de Cristo, es un proceso.
La senda del justo es como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día perfecto sea. Espero yo que cada día estemos usando más y más la mente de Cristo y menos la mente adánica. Pero es toda una vida. Es todo un proceso. A algunos les toma más tiempo y a otros les toma menos tiempo. ¿De qué depende? De que nosotros más rápidamente estemos decidiendo con la mente de Cristo o discerniendo espiritualmente. Depende muchísimo de la voluntad del ser humano. Si yo someto la voluntad, voy a estar pensando y actuando con la mente de Cristo. Pero si yo quiero seguir manejando la voluntad a mi antojo, haciendo lo que yo quiera, lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, va a tardar más el proceso de llegar a pensar con la mente de Cristo. Bien, vamos a ver lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, verso 13. Aquí está el autor de los Hebreos, dice, y todo aquel que participa de la leche está hablando de la palabra liviana, básica, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez tiene que ver también con la mente de Cristo. La persona madura piensa con la mente de Cristo. Hay madurez emocional, hay madurez física y hay madurez espiritual. Hay personas que siendo maduras físicamente pueden tener 70 años y seguir pensando como un niño o seguir actuando con actitudes de niño. Entonces, cada área de nuestra vida, el espíritu, el alma y el cuerpo, conlleva un proceso de madurez. Madurar hacia algo, hay un objetivo para alcanzar la madurez. Con una fruta, usted sabe, ¿cómo sabe usted si está madura? Normalmente la toca, ¿verdad? Si está blandita o está dura, dependiendo. Un aguacate, por ejemplo. Primero mira el color, pero después usted toca para ver si está maduro o no. Entonces, nosotros también necesitamos madurar en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo. Y espiritualmente solo se puede madurar a través del Espíritu Santo y las experiencias de la vida y la forma como nosotros reaccionamos a cada experiencia. Hay personas que emocionalmente se quedaron sin madurar por experiencias que tuvieron en su infancia y particularmente en relación con sus padres. Eso los hizo quedarse estancados en una época, en una etapa. Normalmente cuando el padre abandonó la casa, cuando los padres se divorciaron y el niño tenía 8, 9 años de edad, aunque crezca y su cuerpo sea el de un mayor, un adulto, sus emociones todavía son las de un niño y actúan como un niño. Y espiritualmente podría madurar, pero naturalmente se queda estancado, a no ser que venga un proceso muy profundo para sacarlo del estancamiento y llevarlo a la madurez emocional. Y es bien tremendo porque hay personas maduras espiritualmente, pero inmaduros emocionalmente. Entonces echan a perder lo uno con lo otro. Entonces es importante, del punto de vista de Dios, la madurez en las tres áreas. No solamente la espiritual, sino también la emocional. Pero bueno, entonces dice en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, y aquí se refiere a madurez espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿A qué sentido se refiere? Sentidos espirituales. A los que por el uso de los sentidos espirituales los tienen bien ejercitados para discernir entre el bien y el mal. El bien y el mal solamente se puede discernir espiritualmente. Naturalmente, usted puede ver a alguien que tiene una acción que parece ser buena, pero solo por el discernimiento espiritual usted va a poder entender lo que hay detrás de eso y si realmente la intención era buena o era mala, aunque por fuera parezca buena. Alguien puede darle un regalo, puede traerle un regalo bien bonito, bien envuelto, y usted, ¡ay, qué bueno, qué bonito, ay, qué lindo fulanito! Pero puede que detrás de eso haya una intención.
Puede que dentro de ese regalito, si acaso era un pastel, puede que tenga algo que le echaron por ahí. Venga, venga, o vaya, vaya, o lo que sea. Algún trabajito. Pero eso solo lo puede discernir espiritualmente. Si se lo come o no se lo come. Aunque naturalmente sea una buena acción. Entonces el discernimiento espiritual se va logrando por ejercitar los sentidos espirituales y poder ver y entender lo que hay detrás de cada situación o de cada cosa. Entonces, sentidos espirituales. Entonces, este discernimiento espiritual, de acuerdo a Hebreos, se refiere a un mejor entendimiento y una mejor aplicación de la verdad de Dios que está en sus palabras reveladas por el Señor. Ahora, estas cualidades se cultivan en la medida que vamos madurando espiritualmente. Ahora, ¿cómo dice aquí que se logran ejercitar los sentidos espirituales? Consumiendo su palabra revelada o alimento sólido. Cuando habla de alimento sólido es palabra revelada, no es algo sencillito, sino que cuando uno se alimenta de eso, cultiva eso. Por eso es importante el lugar de donde usted recibe palabra. Hay gente que acostumbra a ir a todo lugar donde hay eventos. Ay, 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 fulano, viene un predicador, viene otro, y se alimentan de todo tipo de comida espiritual. Y esto, de alguna manera, les puede causar una intoxicación espiritual. Porque puede estar alimentándose de diferentes líneas, de diferentes viandas. Pero cuando usted se mantiene en una línea y usted se mantiene alimentándose de la palabra revelada y se mantiene madurando en la medida que usted va discerniendo esta palabra, entonces usted va a madurar espiritualmente más rápidamente y sus sentidos espirituales van a estar más ejercitados. La persona que ha ejercitado los sentidos espirituales se vuelve alguien con discernimiento y alguien diligente espiritualmente. Diligente no me refiero solo a lo natural, sino espiritualmente para saber qué decisiones tomar, cuándo alejarse de algo, cuándo no. Estoy recordando hace bastante tiempo, muchos años, nos visitaba un profeta muy certero. Teníamos una excelente relación con él y con hermanos de Pacheco. Y era un hombre increíble cómo manejaba los dones del Espíritu Santo, la interpretación de lenguas, los diversos géneros de lenguas. Era increíble. Daba palabra con idiomas que él no hablaba. A veces hablaba japonés, a veces hablaba chino, a veces alemán. Y nos enterábamos porque entre la audiencia había alguien que hablaba alemán y el mensaje era para esa persona. Pero él, este profeta, no hablaba en inglés, solo español. Entonces era increíble cómo manejaba los dones. Y en determinado momento, él no era hondureño, pero permanecía mucho tiempo en Honduras. Y una vez estábamos todavía nosotros reuniéndonos en nuestra casa, todavía no se había abierto lo que era la IPB. Él llegó y me dice, reúne a tu liderazgo porque tengo algo tremendo que compartirles. Y recuerdo que teníamos como una oficina cerrada así, como un cubículo en el centro de la planta alta. Así que ahí nos reunimos, tenía una pizarra. Y él comienza a compartir y nosotros confiamos mucho en él, teníamos años de tener relación ministerial. Pero tan pronto comenzó a compartir la palabra, le dije, no, detente. No estoy de acuerdo y no vamos a escucharte más. Allí terminó la relación, se molestó, se fue, por muchos años no volvió a Honduras. Estábamos grabando, yo tenía ahí los cassettes, había cosas así como muy sutiles dentro de la doctrina que él estaba queriendo implantarnos. Pero para eso es el discernimiento espiritual. Eran cosas sutiles, pero que prácticamente era como... ya no necesitamos orar, ya Cristo oró todo, ya no necesitamos hacer nada, leer la palabra, Cristo es la palabra, ya no necesitamos esto. Y hasta ahí llegó la relación. Porque qué delicado es que nosotros
podamos estar siendo infiltrados por algo, una doctrina de error, y para eso necesitamos mucho el discernimiento. Y las personas que acostumbran estar buscando mucho en internet, tenga mucho cuidado. Hay páginas que parecen ser de Dios y parecen ser espirituales, pero por un detalle así uno puede discernir que es de las tinieblas. Entonces tenga cuidado en estarse alimentando de fuentes no confiables o fuentes dudosas, porque eso le va a bloquear su discernimiento. Entonces, amados, cuando el creyente aplica lo aprendido a situaciones de la vida, debido a que tiene sus sentidos ejercitados, va a poder distinguir mucho mejor la verdad del error. Ok, vamos ahora, ya hablamos del discernimiento natural, ahorita hablamos del discernimiento espiritual, y ahora vamos a hablar entonces del don de discernimiento de espíritus. Vaya a 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Es el mismo versículo que estuvimos repasando la vez pasada para hablar de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y entonces dice 1 Corintios 12:10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, si quiere subraye, porque es de lo que vamos a hablar, y a otro diversos géneros de lengua, y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Habíamos hablado de que el Espíritu Santo es el dueño de los 9 dones, y que cuando usted recibe al Espíritu Santo, los 9 dones están dentro de usted. Pero la manifestación de cada don, el Espíritu Santo la reparte como Él quiere y usa a quien Él quiere según la necesidad y para provecho de la audiencia, ¿verdad? Eso lo remarcamos, porque no es que el don viene de afuera y que el Espíritu lo da en el momento, el don está adentro, la manifestación la da el Espíritu Santo para provecho cuando Él quiere. Fíjese que Romanos 1:11 dice, el apóstol Pablo le dice a los romanos, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Aquí la palabra comunicaros podríamos ponerla como sinónimo de impartir. El apóstol Pablo le está diciendo a sus hijos espirituales y ministeriales, quiero ir a verlos, necesito estar con ustedes, porque necesito impartirles algún don espiritual. Ese es el anhelo del apóstol, que la gente que está bajo su cuidado pueda ser activada en dones espirituales y que todos los que él tiene pueda impartirlos a la gente, pueda activarlo. Una impartición es algo que sale del espíritu del que está hablando, diciendo, enseñando, y que activa lo que está en el espíritu de los que están escuchando. Ahora, la impartición o comunicar un don no puede ser unilateral. Es decir, yo puedo ir a un lugar o a una audiencia, aquí digamos, y decir, ay, yo como anhelo impartirles el don de discernimiento de espíritu, pero la gente no vino con esa intención. Es un caso hipotético, ustedes sí vinieron con esa intención, ¿verdad? Bueno, pero hay algunos que... ay, a mí, eso no es para mí. Esa persona no puede ser impartida. La única manera que usted puede ser impartido es que usted anhele el don que le quieren impartir. De lo contrario, es como que usted está cerrando y va a rebotar. Hay lugares donde uno va, que uno siente que le están chupando como que fuera esponjas, ¿verdad? Están de todo. Y uno puede estar ratos y ratos hablando porque la gente le chupa y aunque no digan nada, es como, quiero más, quiero más. Pero hay lugares donde usted llega y siente que rebota lo que está hablando y lo que quiere salir corriendo. Eso es desgastante. Cuando uno llega a un ambiente donde rebota la palabra, uno no quisiera estar ahí, uno no quiere volver, uno se quiere ir. Pero cuando llega a un ambiente donde la gente está receptiva, donde la gente chupa, donde la gente está siendo impartida, uno se goza y puede estar ahí todo el rato, y aunque le estén jalando de lo de adentro, uno no se cansa, porque la misma unción lo va renovando. Pero es bien fuerte cuando uno quiere impartir y la gente no quiere ser impartida. Entonces, ¿por qué menciono esto de Romanos? Porque
no sé cuántos de los que están aquí estuvieron en el evento que tuvimos con el apóstol Morris Cerulo cuando estaba en vida. Muchos. Uy, hay bastantes aquí que no, pero bueno, fue un evento trascendental, se llevó a cabo el martes 25 de abril del 2017 a las 8 de la noche. Y algo que me impresionó, mire, fue una inversión que ni le cuento. Era primera vez que iba a haber un evento en todo el centro de convenciones del Copantú. Solo el contratar el equipo de sonido fueron otros 20 pesos y las grandes pantallas LED otros 20 pesos. Usted siga sumando 20 pesos más 20 pesos. Y lo que costó la renta del local. Y no solo eso, de antemano me dijeron, la ofrenda la tomamos nosotros y la llevamos nosotros. Sí, está bien, no hay problema. Pero este hombre de Dios, respetado por muchas personas, y por eso fue que elegimos invitarlo a él, porque era alguien a quien todo el mundo iba a aceptar. Porque Dios me había dicho de hacer un evento donde se reuniera la iglesia del Señor Jesucristo de la costa norte. Pero cuando yo pensaba en un determinado ministro, no, decía yo, porque los que son amigos de este ministro son enemigos del otro, o aquí hay unos que no aceptan este, y si pienso en el otro, este grupo no acepta este. Pero Morris Cerulo era alguien que era aceptado por todos, conservadores y no conservadores, pentecostales, no pentecostales. Y fue una reunión para mí hermosa, maravillosa y estresante. Allí perdí no sé cuánto tiempo, me salieron no sé cuántas canas, y a mi esposo las canas que ahora le ve le salieron ahí. Fue algo bueno. Pero este hombre vino desde lejos con un solo mensaje. Él dijo que venía porque Dios le había revelado que tenía que impartirnos a los que allí estábamos el don de discernimiento de espíritus. Y él lo dijo que es el más poderoso, más aún que el don de milagros, así lo dijo. ¿Y sabe por qué? Yo entiendo por qué. Porque aún cuando Dios quiere hacer un milagro, o que usted va a ministrar una sanidad o una liberación o algo sobrenatural, a través del don de discernimiento de espíritu, usted puede conocer la causa y puede conocer la forma como eso se puede llevar a cabo, se puede liberar. Con discernimiento de espíritus usted puede entender por qué algo está detenido, por qué una persona no avanza en sus empresas o no es prosperado, por qué alguien no puede concebir, por qué alguien no puede lograr crecer, por qué la iglesia está detenida y no hay multiplicación. Todo esto a través de discernimiento de espíritus lo podemos entender. Entonces, el don de discernimiento de espíritus es sobrenatural. Eso es lo primero que necesitamos saber. No es algo normal, no es algo natural, no tienen que ver nuestros sentidos naturales. Es sobrenatural, es generado por el Espíritu Santo y se manifiesta cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. La vez pasada le hablaba que los dones de revelación son 3. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que las estudiamos el domingo pasado, y el discernimiento de espíritu. Estos dones de revelación son herramientas del profeta. Y un profeta de oficio debe de manejar por lo menos 2 de esos 3 dones. Y casi siempre maneja los 3. Un verdadero profeta. Ahora, el discernimiento de espíritus es la habilidad sobrenatural repentina de ver o discernir lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Ahora, a través del don de discernimiento de espíritus, usted puede discernir si una actividad que está ocurriendo es generada por el Espíritu Santo, por el enemigo o por la carne de la persona, por lo natural de la persona. El discernimiento de espíritus nos permite ver cuál es el espíritu que está operando detrás del asunto. Recuerdo cuando comenzamos con los encuentros proféticos, la danza siempre nos ha caracterizado. Pero habían personas que asistieron a los encuentros proféticos, no eran de nuestra congregación, y empezaban con unas danzas un poco extrañas y podíamos discernir cuando habían danzas de la carne porque estaban queriendo llamar la atención o aún cuando hay danzas satánicas.
Cuando usted está ministrando a alguien para el bautismo del Espíritu Santo, me ha ocurrido, lo he vivido y quizá a usted le va a tocar verlo. Hay momentos en que la persona comienza a hablar en otras lenguas y no son lenguas del Espíritu Santo, sino que son lenguas satánicas. Pero usted lo puede discernir. Recuerdo una vez que nos trajeron a una jovencita endemoniada, venía del Progreso, y era tarde, era de noche, y esa joven hablaba en otras lenguas, pero era el demonio el que estaba hablando. Y luego comenzaba a cantar una canción de Roberto Carlos, ¿era? El Cacharrito. El demonio se sabía el Cacharrito. O sea, tuqui, 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 tuqui. Era algo bien chistoso. Y mira, era un espíritu familiar, tenía atado a la mamá y a la hija. Entonces le dijimos a la madre que saliera, que íbamos a ministrar a la hija. Y cuando ministrábamos a la hija, quien daba gritos allá era la madre, porque era un espíritu que estaba en la madre que controlaba el demonito que estaba en la hija. Entonces, el discernimiento de espíritus es tan importante para saber aún cómo manejar los casos de liberación. Cuando realmente una persona está libre, porque puede empezar a hablar en otras lenguas y tú decir, ya fue bautizada con el Espíritu Santo, está libre. Tal vez el demonio el que te está hablando y se está riendo. Entonces, es tan importante en el ministerio el discernimiento de espíritus. Nos permite a los creyentes ver ángeles o demonios o seres espirituales. Hay diferentes formas como el discernimiento de espíritus se puede manifestar y una de ellas es la visión. Pero también hay algo como que tú percibes, tú sientes, esto no me da paz. O a veces es un olor el que tú puedes experimentar. Pero también tú sabes cuando algo no está bien y no es de parte de Dios. Yo escribí un testimonio, en alguno de mis libros está, pero lo comento ahora por aquellos que no los han leído los libros y para picarlos, para que compren los libros. En una ocasión llegó un matrimonio y quien estaba congregándose más era el esposo. Un matrimonio ya maduro con hijos grandes, casados. Y el esposo llega y me dice, yo necesito que usted ministre a mi esposa. Tenemos problemas matrimoniales. Yo le digo, bueno, pues tendríamos que ministrar a los dos, porque si no, aquí vamos a tener 3 historias. La de ella, la suya y la del Señor. Así que teníamos que... Y dice, no, pero que ella... Bueno, ok, le dije, está bien, espere afuera y vamos a ministrarla a ella primero y después ya en conjunto. Así que la ministramos a ella por un problema matrimonial, ¿verdad? Eso era lo que nos competía. Pero cuando estoy orando por ella, yo comienzo a experimentar un olor que nunca lo había sentido antes, pero era un olor a putrefacto, pero como a carne quemada. ¿Y cómo usted dice carne quemada? ¿Será que quiere hacer un asado? No, nada que ver. Pero primero siento un olor a hospital y después siento el olor a carne quemada. Y entonces yo le pregunto directamente, ¿usted ha estado alguna vez en un hospital donde hubo un incendio? Solo el Espíritu Santo me pudo haber llevado a preguntarle semejante cosa. Y entonces ella dice, sí, cuando yo di a luz a mi hija fulana, resulta que mi esposo estaba en la base aérea, creo que era, o naval, ya no me acuerdo, en un país del Caribe. Y ya me dan los dolores de parto y me llevan de emergencia al hospital, pero resulta que no había salas, no había quirófano, no había sala de parto, porque el hospital estaba lleno de quemados. Había habido un incendio en la base y entonces todos los enfermos quemados los habían llevado al hospital y no había ninguna sala para poderla recibir a ella para dar a luz. Interesantemente, yo acababa de recibir hacía 3 días a su hija, a la cual ella dio a luz en ese momento, del cual estamos hablando. Y a su hija yo la había recibido por un espíritu de depresión, muerte y suicidio. Y en aquel momento el Espíritu Santo me mostró que ese espíritu había entrado
desde que ella estaba en el vientre de su madre y en el momento de su nacimiento. Pero jamás yo hubiera conectado una cosa con la otra si no es por el discernimiento de espíritu. Cuando ella me dice lo que pasa, el Espíritu Santo me muestra todo el panorama. Y usted va a decir, esto parece película de Sherlock Holmes. Bueno, así son las cosas espirituales, como películas. Resulta que en el momento que a ella le tienen que hacer cesárea y lo hacen en un quirófano que no tuvieron tiempo de limpiar, allí estaba no solamente la contaminación natural, sino la espiritual de los que habían muerto en ese quirófano. Y ese espíritu de muerte entra en ella y en la bebé que acaba de nacer y la comienza a oprimir toda su vida. Entonces el problema que tenían como matrimonio es que ella pasaba por unos momentos depresivos muy fuertes que se quería morir y entonces eso les ocasionaba problemas matrimoniales. Ahora, ellos no era de mandarlos a una terapia de matrimonio, no era de decirles, llévela a pasear una vez a la semana, regálale una flor todos los lunes, hágale una tarjeta los miércoles, no, era de liberarle el demonio de muerte que le estaba oprimiendo. Y fue algo bien fuerte, pero ella quedó libre, el matrimonio quedó diferente y también Dios nos permitió ministrar a su hija que vive en otra ciudad. Pero le cuento esto para que usted capte la magnitud de la importancia del discernimiento de espíritus cuando somos pastores, cuando somos profetas, cuando somos ministros, cuando somos consejeros. Porque una cosa es lo que aparenta ser y otra cosa es lo que lo ocasiona. Entonces, el discernimiento de espíritus obviamente es un don del Espíritu Santo. No es que cuando usted quiere, pero sí le podemos decir al Espíritu Santo, activa en mí ese don porque yo quiero ser efectivo en el desarrollo de mi ministerio. El Espíritu Santo está más interesado que nosotros en que se haga la obra del ministerio. Entonces, el discernimiento de espíritus no es un pensamiento prejuicioso, no tiene que ver con lo natural que nosotros vemos, no es un espíritu de crítica, no es una deducción, no es una elucubración. No es para satisfacer la curiosidad de alguien, no, es una herramienta que nos ayuda en el ministerio, cualquiera que sea el que nosotros estamos desarrollando. No es imaginación, no es psicología humana, no tiene que ver con cosas que hayamos pensado o estudiado, va más allá de lo que podemos imaginar, porque hay cosas que uno ni siquiera le pasan por aquí, por la mente, y el Espíritu Santo, por discernimiento de espíritus, te lo puede mostrar. Lo hemos visto con personas que a veces están siendo agredidas, están siendo perseguidas y de pronto estamos con esa persona y el Espíritu Santo nos hace ver que esta persona quizás en el pasado cometió un aborto y entonces la sangre derramada está como queriendo cobrar legalidad en esta persona. Y el Espíritu Santo nos lo muestra y a veces le preguntamos a la persona y dice, no, yo no. Y puede que el Espíritu Santo te diga, te está mintiendo. Y entonces hay que orar para que la verdad aflore, salga a luz y que entonces la persona pueda ser libre, ¿verdad? Entonces, el discernimiento de espíritus es importantísimo porque también nos permite ver y conocer en la iglesia las imitaciones, las falsificaciones, lo que es de Dios y lo que no es. Recuerdo cuando vino a visitarnos hace muchos años un apóstol de Conroe, Texas. Él se llama, no sé si vive aún, Terry Thompson. Y él llegó cuando estábamos allá frente a Maprosa. A mí me impresionó algo que él comentó. Dice que estaba ministrando en Guadalajara, en una iglesia muy grande. El ministerio de alabanza contaba como con 50 integrantes. Y que la primera noche que él ministró, se manifestó la líder de alabanza que era bruja. Y cayó manifestada ahí en el escenario. Fue una liberación increíble. Y entonces la gente no podía entender. Ahora, imagínese usted
cuántos años debe haber estado ministrando esa bruja y ni el pastor ni nadie tuvieron discernimiento espiritual para darse cuenta que no estaba adorando a Dios. Eso fue la primera noche. Y la segunda noche se manifestaron todas las demás del coro, que eran como 30 brujas. O sea, sí, yo sé que él es un hombre de Dios y que no me va a mentir. Y me dio datos y me dijo dónde. O sea, son cosas reales aunque usted no lo crea. Y el discernimiento de espíritus es para desenmascarar estas cosas. Ocurrió algo aquí cerca en el país, una iglesia profética. Invitaron a ministrar a un hombre que le dijeron, se lo recomendamos, un tremendo predicador. Pero como es una iglesia profética, cuando el hombre comenzó a ministrar, se comenzó a manifestar. Era homosexual travesti. Y allí en el púlpito se comenzó a manifestar. Ahora, ¿qué hizo que se manifestara? El discernimiento y los dones que había en las personas de la iglesia del lugar. Entonces, a veces, ¿por qué le comento todo esto? Muchas veces hay un estancamiento en el fluir de la iglesia. Y uno empieza a orar y empieza a clamar y empieza a tratar de ver qué es lo que está pasando. Y solo por el discernimiento de espíritu se puede dar cuenta. A veces hay brujos infiltrados en la casa y uno no los puede detectar. Y han sido enviados solo para detener el fluir del río del Espíritu Santo. Por eso es tan importante el discernimiento de espíritus. Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana